Muy bien. Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Mateo capítulo 4, versículo 18. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante la red, les siguieron. Lo que vamos a hablar, lo que es el sacerdocio o la sucesión apostólica o la sucesión sacerdotal, que también se llama. Nunca le había prestado atención a eso, la sucesión sacerdotal. Sí había escuchado sucesión apostólica. Entonces, dijimos que hay un sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados y se encuentra en el cielo. Está en 8:1, 2, 4, 14 y 15 de allí de Hebreos. Nos dice que hay un santuario y un sumo sacerdote en los cielos. Así que sacerdote en la tierra no hay para el perdón de los pecados. Ellos dicen que somos reyes y sacerdotes, como dice la palabra, como dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice que somos real sacerdocio, que fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, valga la redundancia, a predicar las buenas nuevas, a anunciar las buenas nuevas. Entonces, lo que dice acá, y vamos a ver la función de Pedro. ¿A qué fue llamado Pedro? Si fue llamado a ser sacerdote o a ser apóstol y pescador de hombres. Porque cuando Jesús llama a Pedro, lo llama para ser pescador de hombres. No le dijo: venid en pos de mí y os haré perdonadores de pecados. Si no es por usted, el mundo no se salva. Por eso estamos desmontando lo que es la sucesión apostólica, lo que es la sucesión sacerdotal, la cual es totalmente falsa, que dice que hay una sucesión en la tierra. Eso es falso con toda falsedad. Ya no hay sucesión. ¿Por qué? Porque Cristo es eterno. ¿Quién lo puede suceder a Cristo? Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y Cristo es eterno, y dice la palabra que Él no puede volver a la muerte. Él es el que estuvo muerto, pero no vuelve más a la muerte. Él venció a la muerte. Así que Él no puede morir más, así que no hay tal sucesión, es mentira. Es fallido, pero como no conocen las Escrituras, dicen que hay sucesión apostólica, sucesión sacerdotal, dicen cualquier cosa en realidad. Pedro fue llamado a ser apóstol y pescador de hombres, como dijimos. Así que leímos aquí en 18 al 20 que tanto Pedro como sus hermanos fueron llamados a ser pescadores de hombres. Entonces, el versículo 1, 16 al 18 de Marcos, vamos a hacer un pequeño repaso, un pequeño estudio de por qué el sacerdocio católico es falso. 1:16 dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Entonces acá está el llamado de Pedro, acá está el llamado de Andrés, que fueron llamados a ser pescadores de hombres. De ser pescadores de peces pasaron a ser pescadores de hombres. Esa era la función que iban a tener el resto de su vida. Iban a ser apóstoles, iban a ser apóstolos. No iban a ser sacerdotes, iban a ser enviados. Entonces, tenemos Lucas también, Lucas 5, capítulo 8, versículo 8, 5, 8. Y vamos a poner bien en claro que los curas católicos son falsos. 5:8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces ese fue el llamado de Pedro, a ser pescador de hombres, a ser apóstol, a ser predicador, no a ser perdonador de pecados, como mal enseña el catolicismo. Así que vamos a ¿cómo se puede decir? Tirar abajo esta falsa doctrina. Pedro
fue llamado apóstol. Vamos a ver Lucas 6. Lucas 6, 13 dice: y cuando era de día llamó a sus discípulos. Vamos a leer el 12 para tener un contexto. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Quién? Jesús. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y cogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. Llamó apóstoles. Los llamó curas, los llamó sacerdotes. ¿Qué los llamó? Apóstoles, o sea, enviados. En ningún momento se los llamó a Pedro y a los discípulos curas. Ellos dicen cura, que curan el alma. Eso es una locura total. ¿Cura? ¿Qué cura? ¿Cómo van a curar el alma? Que cura el alma es Dios, por medio de Jesucristo, por medio del perdón de los pecados. Él sana nuestra alma, Él salva nuestra alma, Él justifica nuestra alma, por medio de su sangre preciosa, por medio de su sacrificio. Entonces, Dios, en Mateo 10, Dios les da autoridad a los discípulos como apóstoles. Por eso dijo Pablo cuando vino del tercer cielo: Jesucristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Eso es todo lo que hacen los apóstoles y lo que hace la iglesia cristiana. Lo único que puede hacer la iglesia. La iglesia no puede salvar ni puede perdonar pecados. Lo único que hace la iglesia es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nada más. Si somos sacerdotes, porque podemos entrar en la presencia de Dios, porque fuimos lavados, porque fuimos limpiados, porque fuimos perdonados, porque fuimos justificados. Por eso podemos entrar a la presencia de Dios, ir al trono de la gracia para tener el oportuno socorro. Pero fuimos limpiados por la sangre de Cristo para predicar la palabra, no para perdonar pecados. Los hombres no pueden perdonar pecados, como mal interpreta el catolicismo. Entonces he hecho varios videos sobre esos textos, pero bueno, siempre hay que estar aclarando una y otra vez, porque somos tardos de entendimiento, como dijo el Señor. Nos cuesta entender las cosas, hasta más sencillas nos cuesta entender, debido a nuestro orgullo, debido a nuestra vanagloria, nuestro ego. No podemos entender con claridad y rápidamente el Evangelio. Entonces, el Señor se arma de paciencia para poder enseñarnos la palabra. Entonces, dice en 10.1, dice: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles. No dice los 12 sacerdotes, los 12 apóstoles. Cuando Dios tuvo que llamar sacerdotes, allí en 28.1 de Éxodo, les dijo sacerdotes. Estos serán Aarón y sus hijos serán mis sacerdotes. Claro, conciso, el Señor, preciso. No se anda con vuelta y rebuscada como tiene el catolicismo. Rebusca acá, rebusca allá, pega allá, ata un cable con otro y es un verdadero desastre. Es un verdadero mamarracho la doctrina católica. Verdaderamente un espanto. Entonces, les dio como apóstoles autoridad sobre los espíritus inmundos, para sanar toda enfermedad y toda dolencia y para resucitar a los muertos, como dice en 10.8. Dice: sanad enfermo, limpiad leproso, resucitar muerto, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Eso recibieron los apóstoles, la autoridad, pero no para perdonar pecados. Dice: sanad enfermo, limpiad leproso, resucitar muerto, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. En ningún momento Jesús los llamó sacerdotes. Marcos 3.14. Marcos 3.14. Jesús, como dijo Pablo, Jesús no me envió a bautizar, me envió a predicar. 3.14. Dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a perdonar pecados, a ser curas, a ponerse sotana. No. Y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Lo mismo que dijo. Pablo fue al tercer cielo y vino con el evangelio de la gracia. Por fe, no por obra, para que nadie se gloríe. Y dijo: no me envió Dios a bautizar.
Porque el bautismo que dicen ellos, que por las aguas se perdonan pecados, es como que ellos también son perdonadores de pecados. O sea, el agua perdona pecados. Pero si no están ellos, las almas no se pueden limpiar de los pecados. O sea que las almas dependen del bautizador. Eso es falso totalmente. Nuestra salvación, si depende de algo, es de nuestra fe en Él. Ese es el medio. Por gracia se salvó por medio de la fe. No por medio del bautismo de las aguas, ni por medio de nada, de ningún hombre. Las aguas no pueden limpiar el pecado. Porque algo material no puede limpiar algo espiritual. No puede quitar el pecado de los hombres. Ellos dicen que los curas el Papa y todos los curas y todo el clero católico pueden quitar el pecado de los hombres. Eso es algo totalmente ridículo. Eso dice que Cristo lo mandó y que además lo hacen en el nombre de Dios. En ninguna parte está eso. En ninguna parte usted va a ver a los apóstoles perdonando pecados. En ningún lado. Los apóstoles no perdonaban pecados. Pedro no perdonaba pecados. Pablo no perdonaba pecados. Simplemente lo único que hacían ellos era orar y predicar. Orar y predicar. Y esa era toda su tarea. Y ser guiados por el Espíritu Santo. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Guiados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos Pedro, apóstol de Jesucristo, dice en primera de Pedro 1:1, dice, usted observe, que no dice Pedro, sacerdote de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya hay un sacerdote y ese sacerdote no tiene, es intransferible, digamos, no tiene sucesión, no tiene sucesores. ¿Por qué? Porque Cristo es eterno, porque Él resucitó de la muerte, Él venció a la muerte y no vuelve más a la muerte. Antiguamente había sucesión. ¿Por qué hay sucesión? Porque hay muerte. Por eso es débil e ineficaz. El sacerdocio católico es débil e ineficaz, eso ya quedó muerto, ya no corre más el sacerdocio como figura, como sombra, como copia de lo verdadero. Ya no corre más, eso está en el cielo, ahora está lo verdadero. Primeramente a través de Aarón y sus hijos estaba la copia, la sombra, la figura, pero ahora está lo verdadero y está en los cielos, no está en la tierra. Entonces, Jesús no tiene sucesión, por eso la sucesión no existe. No existe, eso es algo ridículo, decir que hay sucesión. Porque si alguien tendría que suceder a alguien, alguien tendría que suceder a Cristo. Y si Cristo no muere más, ¿quién lo va a suceder? Si Él no muere. Porque para que haya sucesión tiene que haber muerte. Porque si el sacerdote vive y no se muere nunca, ¿quién lo va a suceder? Nadie, porque sigue viviendo. Si Aarón hubiera vivido hasta el día de hoy, todavía estaría Aarón. Pero Aarón cumplió su ciclo, murió y vinieron los sucesores. Eso es la sucesión, eso no corre más. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un sumo sacerdote, como dice allí en hebreo, sentado en los cielos, en el santuario no hecho de mano de hombre. Entonces, lo que es la sucesión sacerdotal, la sucesión apostólica es falso. Entonces vamos, que dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, Pedro se presenta como apóstol, no se presenta como sacerdote. Porque si Pedro llega a una ciudad, todos corren para recibir el perdón de Pedro. Eso es ridículo, esa es la ridiculez del catolicismo, la mentira del catolicismo, la blasfemia contra Dios y contra el sacrificio de Cristo. El católico pisotea la sangre de Cristo, no le importa nada el sacerdocio de Cristo. Ellos quieren tomar el lugar de Cristo, ese es el problema. Entonces, tenemos, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Pedro 5:1. Estamos viendo que Pedro nunca se presentó como sacerdote, siempre se presentó como anciano, que es un hombre mayor, un hombre viejo, o como apóstol, o como siervo, en el último de los casos, como ministro. Pero jamás se presentaron los apóstoles como perdonadores de pecado, como sacerdotes, jamás de los jamases. Si fueran ellos, ¿cómo lo hacen? Ellos dicen, los católicos, por medio del pan y del vino, que ellos lo transformaron en su Dios, la hostia, ¿no? Pero ¿dónde se vio eso? ¿Dónde se vio que ellos hacían misas con hostias perdonando pecados? Porque ellos dicen que la hostia perdona pecado, y si la hostia perdona pecado, para ellos la hostia es Dios, o un Dios.
Como dijo el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si la hostia perdona pecados, significa que la hostia es un Dios. Porque solo un Dios puede perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, si la hostia, el católico, cuando come la hostia, recibe perdón de pecados, ese gramito de arena es un Dios para ellos. Por eso son idólatras. Porque hacen de la hostia, le dan a la hostia los atributos de Dios. Un atributo de perdonar los pecados que no lo tiene nadie. Solo Dios puede hacer eso. Entonces, si ese atributo de perdonar pecados se lo dan a un gramito de harina, a un Dios falso de ellos que es llamado hostia, entonces otro Dios. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando el católico le da los atributos a una imagen, a una escultura, o a un Dios falso, los atributos de Dios, o sea, el de perdonar pecados, se está transformando en idólatra. Si el católico cree que la hostia, al comer la hostia, puede recibir perdón de pecados, está adorando, venerando, honrando a un Dios, que es la hostia. No es el Dios verdadero. Ellos dicen que Cristo está dentro de la hostia. Por eso no lo pueden ver. O sea, la mentira, ¿no? Es la mentira. Es como engañan como a niños. Sin que nadie se ofendan, pero los católicos son como niños. Que le dicen Cristo está dentro de la hostia. Y el católico cree y se lo come. Se come el cuento. Es como una persona se saca una foto, me la da y me dice, yo voy un tiempo y luego voy a volver, te dejo mi foto para que me recuerdes y no te olvides que yo voy a volver. Entonces la persona se va. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que la persona quedó dentro de la foto? ¿En qué cabeza cabe? En ninguna cabeza, ni siquiera en la cabeza de un niño puede pensar eso, porque si yo agarro a un niño y digo, acá, supongamos el tío, se fue, el tío se fue, pero el tío quedó acá dentro de la foto. El niño me va a mirar como diciendo, te faltan las orejas nomás, de burro. ¿Cómo el tío va a estar ahí adentro de la foto si yo veo que el tío se fue? Eso es el catolicismo, lamentablemente es el catolicismo. La ceguera espiritual, la ceguera doctrinal, la ignorancia doctrinal, la ignorancia de la lectura de las Escrituras. Por eso Dios trae luz a través de su palabra, diciendo que el catolicismo no existe, solamente existe en la mente del católico. Todo lo que usted ve, el circo, las estatuas, las imágenes, todos salieron de la mente idólatra del católico. Porque ellos tienen ídolos. ¿Dónde están esos ídolos? En su mente, en su imaginación, como dice allí en Jeremías 9, 13 y 14, en su imaginación, que lo manifiestan a través de imágenes, de esculturas. Manifiestan. Una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. Así se manifiesta. Entonces, la palabra anciano que se usa allí en 5.1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también. Cuando se usa la palabra ancianos, es presbúteros, que se dice presbítero, o sea, un hombre viejo. Cuando se dice que los apóstoles iban de ciudad en ciudad predicando la palabra y se formaban nuevas congregaciones, que no era otra cosa la continuación de Pentecostés, de los 120 que iban predicando y se iba extendiendo el evangelio por todo Israel, se formaban nuevas congregaciones, pero no es que eran fundadas por hombres. No, la iglesia fue fundada una sola vez. Nosotros somos la continuación de esa iglesia de Hechos 2, nada más. No es que somos, como es que dicen, protestantes, que fuimos creados por un hombre en el 1500, etc. Todo eso son mentiras, son enredos, son cosas que irrelevantes, digamos, si una persona pensante dice, pero no creo que sea tan así. No creo que sea tan así. Es como que a mí me digan, vos no tuviste abuelo, no tuviste tatarabuelo. Si tengo abuelo, tengo tatarabuelo, tengo bisabuelo, es porque yo estoy acá, por eso. Si no, no hubiera tenido, si no, yo no existiría. Si la iglesia verdadera hubiera desaparecido y hubiera aparecido recién en el 1500, yo no estaría acá. Porque, ¿qué pasó esos 1500 años? No hay registro porque Roma los mataba simplemente. Roma los persiguió. Dice, ¿dónde estaban? La iglesia verdadera nunca tuvo
una relación con Roma, jamás. La iglesia verdadera siempre estuvo aparte de Roma. Roma es el paganismo. Lo que hizo Roma es robar la apariencia de la iglesia y se puso la ropa de la iglesia, digamos, si se puede decir. Pero la iglesia nunca tuvo nada que ver con Roma. El catolicismo romano nunca fue la iglesia, nunca, siempre fue el paganismo. La iglesia siempre fue la iglesia. Desde que se fue fundada en Hechos 2, de ahí en adelante, hasta el día de hoy, hasta el día de ahora, hasta este minuto, la iglesia es una continuación. Somos la continuación de Hechos 2, nada más. Nunca tuvimos nada que ver con Roma. Si fuera por nosotros, ni los conocemos al catolicismo romano. Ellos son el paganismo. Nosotros somos la iglesia, somos la continuación. Si no hay registro histórico, simplemente porque Roma los hacía desaparecer a los cristianos, hacía desaparecer los escritos, hacía desaparecer los documentos, los testimonios. Entonces, ¿qué ibas a ver? ¿Por qué? Porque Roma siempre fue el poder en el mundo. Entonces, cada vez que conquistaban algo, borraban todo. Entonces no hay testimonio. Y ellos dicen, ¿dónde está tu historia? Por supuesto, si Roma se ocupó de extinguir toda la historia de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera siempre fue la iglesia perseguida, que anduvo por los montes, que anduvo por las cuevas, por las cavernas, huyendo de Roma, que Roma no los matara. ¿Por qué? Porque pasó en la época de la Inquisición. Cualquiera que se rebelaba ante las doctrinas de Roma, lo mataban, lo torturaban, eran comidos por ratas, los aserraban por la mitad, los colgaban de sus miembros, les colgaban piedras, los colgaban de los techos, cosas aberrantes, lo agarraban así es el martirio de los verdaderos cristianos. Esos son los verdaderos cristianos, la verdadera iglesia. Roma nunca fue la iglesia de Cristo. Jamás de los jamás. Nunca fue la iglesia de Cristo. Entonces, figuradamente, vemos que presbúteros o presbítero, figuradamente, es un hombre mayor. Por eso dijimos que los apóstoles dejaban gente en las ciudades y ponían presbúteros, o sea, gente vieja en el buen sentido y con todo respeto, porque eran los ancianos, eran los mayores, porque si eran gente, como eran todos nuevos, no podían dejar a la gente nueva adelante de la iglesia. Entonces tomaban a los más mayores y los ponían al frente de la iglesia. Por eso dice que iban dejando los ancianos. Entonces, en Pedro, 2 de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces ahí se usa la palabra siervo, que es esclavo, y la palabra es doulos, que significa sujeto y subordinado. O sea, Pedro se hace llamar siervo, esclavo, pero nunca sacerdote, jamás. Entonces la palabra doulos, que viene alguien que está atado, encadenado, ligado, prendido, sujeto, preso. ¿A quién? A Cristo. Pedro era un siervo de Cristo, era un esclavo de Cristo, era un subordinado de Cristo, no era un sacerdote. El único sacerdote para el perdón de los pecados de Jesucristo. Pedro también era sacerdote, yo también soy sacerdote, los hijos de Dios somos sacerdotes, pero para ministrar el Evangelio y para darle un culto racional a Dios, por medio de nuestros miembros, ponerlos al servicio de la justicia, como dice en Romanos 2. Eso es todo. Nuestro culto es negarnos a nosotros mismos para darle la gloria a Dios. Ese es nuestro culto. Ya no hay ceremonias, ya no hay ritos. Lo que hacemos ahora, nos reunimos, nos congregamos, pero para darle la gloria al Señor. Nuestro culto es darle la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque por medio de nuestro cuerpo, porque el cuerpo se rebela contra el mandamiento de Dios, se rebela contra la ley de Dios. Entonces nosotros, al negarlo, le estamos dando la gloria a Dios. Entonces, ese es nuestro culto racional. Entonces, la palabra es apóstolos, que significa delegado, embajador del Evangelio, enviado.
mensajero, comisionado por Cristo, con poderes milagrosos. Eso era lo que era un apóstol. No era alguien que iba a perdonar pecados. Si se perdonaban pecados era por medio de la predicación y por medio de la fe de aquel que oía. Ahí sí venía el perdón de los pecados. Pero nosotros no hacemos nada, simplemente anunciamos el Evangelio, nada más. Para eso somos sacerdotes. En ese sentido somos mediadores porque predicamos el Evangelio de Jesucristo. Un sacerdote siempre es un mediador. Y nosotros somos, porque ya no hay más sacrificio, hay un sacrificio, como dijimos, nuestro, incruento en el sentido de que, aunque el apóstol Pablo dijo, no habéis resistido el pecado hasta la sangre. O sea que llega un punto y un límite en que el cristiano tiene que resistir al pecado hasta la sangre. Mientras tanto, seguimos como estamos, pero hay presiones en la vida y algunos cristianos tienen que dejar hasta la sangre por amor a Dios. Entonces, ya no hay más sacrificios. El único sacrificio fue el de Cristo. Ya se hizo una vez y para siempre, listo, no hay más nada. Solamente con creer en Él, el ser humano se salva. Entonces, apostelo, que significa un derivado de apóstolos, que significa devolver, poner aparte, enviar propiamente en una misión. Eso es un apóstol, alguien que se pone aparte para llevarlo, para enviarlo a una misión. Eso eran los apóstoles, no eran sacerdotes. Pedro no era sacerdote, Pablo no era sacerdote, Juan no era sacerdote, Santiago no era sacerdote. No eran sacerdotes los apóstoles, eran apóstoles enviados, sacados aparte para enviarlos a predicar la palabra, nada más. Los apóstoles lo único que tenían que hacer era predicar la palabra. Entonces, la palabra apostelo significa mandar, separado, apartado. Ahora, ellos dicen que el cambio de nombre que se le hizo a Pedro, porque Simón se lo cambió Pedro, y dicen que ese cambio lo hizo Papa. No, a nadie nos hace, un cambio de nombre no nos hace Papa. No nos hace Papa, porque si hay alguien que gobierna la iglesia es Cristo, no hay otro. Hay una sola cabeza, una sola cabeza. No hay dos cabezas como tiene el catolicismo. El catolicismo tiene un monstruo de dos cabezas. Tiene a Cristo, ellos dicen Cristo es la cabeza, pero también está Pedro. Una cabeza invisible y una cabeza visible. En realidad, es al revés. La cabeza visible es Cristo y la cabeza invisible es Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro está muerto y Cristo está vivo. El asunto es que Cristo está en los cielos, pero es visible, más que nosotros no lo vemos. Y ellos dicen que Pedro es la cabeza visible. ¿Cómo va a ser visible si Pedro está muerto? Y ellos apelan a la sucesión, que no existe la sucesión. En ninguna parte de la Biblia hay sucesión, porque tiene que ser una sucesión sacerdotal, como dicen ellos. Y como Pedro no era sacerdote, nunca fue sacerdote, ni Cristo lo nombró sacerdote, ellos dicen por la imposición de manos. ¿Cuándo Jesús le impuso las manos a Pedro para que sea sacerdote? ¿Cuándo? ¿En qué versículo? ¿En qué texto? No existe, porque ellos dicen a modo de Melquisedec. O sea que Melquisedec no hizo sacerdote a Abraham. Porque si dice que es a modo de Melquisedec, Melquisedec sacó pan y vino y compartió con Abraham por la victoria, simbolizando la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado, simbolizando el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo, dado en expiación por los pecadores. Si es a ese modo, entonces Abraham sería sacerdote. ¿En qué momento Abraham fue sacerdote? Él hacía sacrificios, sí, por supuesto, pero aún el sacerdocio no había sido establecido en el pueblo de Israel. Aún estaba en sus lomos, dice, como dice. La tribu de Leví aún estaba en sus lomos. Pero no tiene ni pie ni cabeza. ¿Cómo? Y dice a través de la imposición de las manos. No se ve en las escrituras imposición de las manos para ser sacerdote. Tendría que haber sido Jesús imponiendo las manos sobre los apóstoles y diciéndoles, transfiriéndole su sacerdocio. Como él iba a morir, iba a transferir su sacerdocio. Pero eso es todo lo contrario. Jesús fue sacerdote, el sumo sacerdote. Y ni él mismo se llamó sacerdote mientras estaba en vida. Después murió 3 días en edad y resucitó. Pero ¿por qué Jesús no se hizo llamar sacerdote? Nunca, jamás. Porque aún había un sacerdocio vigente, que era el sacerdocio arónico y levítico. Entonces Jesús
estaba sujeto a esa ley. Jesús no cometió un solo pecado, una sola transgresión. Y en ningún momento Jesús fue sacerdote para transferirle a Pedro y a los apóstoles el sacerdocio. No se entiende. La verdad es que no se entiende. Es como algo infantil, ¿no? Algo que no tiene conexión una cosa con otra. Bueno, ellos conectan una cosa con esta allá y hacen un verdadero desastre. Un verdadero mamarracho, va para acá, va para allá, sube, baja. Es una verdadera locura. ¿Por qué? Porque no tiene sustento bíblico. En sí ya la Iglesia Católica ya sabemos que no existe, que es una mentira. Todo lo que viene después, todo es una farsa. Porque si usted tiene un billete y descubre que hay una falla, que hay un numerito, algo que es falso, de todo el billete es falso, ya no sirve de nada. Si nosotros decimos que la Iglesia Católica no se encuentra en las Escrituras, significa que todo es falso. El sacerdocio, el purgatorio, María la Madre de Dios, la Virginidad de María, la perpetua Virginidad de María, todo es falso. ¿Por qué? Porque encontramos falla. Y esa falla que no existe, la Iglesia Católica, en las Escrituras. ¿Por qué ellos se van al magisterio? O a la tradición. Porque en las Escrituras no existe. Entonces tienen que ir allá. Entonces vemos que los apóstoles nunca fueron llamados sacerdotes. Entonces el cambio de nombre no lo hace a Pedro Papa. A mí, por más que me pongan Lionel Messi, no soy Messi. Aunque me pongan, no sé, el nombre de cualquier famoso, cualquier persona fuera de serie, no voy a hacer eso. Sigo siendo el mismo. Eso es lo que pasó con Pedro. Ellos dicen, porque le puso piedra, ahora Pedro era una piedra. No, Pedro era como una piedra, pero no, el único que era roca, verdadera roca, era Cristo. Él era la roca de los siglos, la roca eterna, Cristo. Pero Pedro fue cambiado el nombre, pero siguió siendo Pedro, siguió siendo barro. Como les dije, a mí me pueden poner Lionel Messi, pero nunca voy a ser Lionel Messi. Me dan una pelota y le voy a errar al arco. Nunca voy a ser Lionel Messi. Y ellos creen que porque Jesús le puso Petros a Pedro o a Simón, ellos creen que Pedro es una roca. Es una locura. Es lo mismo que usted cree que yo soy Messi. Es una tontería. Entonces el nombre no cambia la esencia. ¿Por qué? Porque Pedro siguió siendo barro. Porque ellos creen que porque Jesús le llamó Petros, Pedro pasó a ser divino. Ese es el problema que tiene. Ningún ser humano es divino. Todos estamos sujetos a un barro, al pecado, a esta tierra, sujetos a pasiones igual que todos. Todos tenemos concupiscencia, malos deseos, malos pensamientos. Pedro también tenía lo mismo, María también, Pablo también, todos. Pablo mismo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces el catolicismo cree que Pedro tiene una primacía, o sea que es el primero entre iguales, como dicen ellos. En ningún momento los compañeros ni Jesús lo puso primero a Pedro. Que él se ponga primero es otra cosa. Aún la misma palabra lo pone primero porque tiene un trabajo que hacer Pedro. Un trabajo destacado. A veces lo hacía bien y a veces lo hacía mal. Entonces, el catolicismo dice que Pedro, por eso lo llaman el primado de Pedro, o sea que Pedro es el mayor entre los iguales. En ninguna parte de la Biblia está eso. Porque cuando sus compañeros discuten por ciertas situaciones, quién sería el mayor o quién se sentaría a la derecha o a la izquierda de Cristo, los compañeros en ningún momento dijeron, paremos de discutir, ya sabemos quién es el primero es Pedro. Él va a estar ahí, cerca de Jesús, y él va a estar cerca en la cena, va a estar al lado de Cristo. Y el que estaba al lado de Cristo en la cena era Juan, no era Pedro. Pedro estaba bastante lejito porque le hizo seña a Juan para que le preguntase quién le iba a entregar. Así que Pedro, si nosotros nos remontamos y nos ponemos entre los apóstoles, nos vamos a dar cuenta de la verdad, de que Pedro no es lo que dice el catolicismo. Ellos dicen que tenía una primacía, un primado. Vamos a ver lo que significa la palabra primacía. Superioridad, ventaja o excelencia que una cosa tiene sobre otra de su especie. Ellos dicen que Pedro era superior a los demás. No, Pedro no era superior.
Pedro era barro igual que todos. Esta misma carne que yo tengo la tenía Pedro, la tenían los apóstoles, la tenía María, la tenían todos. Pablo, todos tenían la misma carne. O sea que no hay superioridad. En el sentido de que ellos hacen a Pedro y también a María, la hacen divinos, como que ellos tenían otros poderes. Hacen a María, que dice que nunca tuvo hijos, que se estuvo con José viviendo el resto de su vida. Se acostaron, durmieron juntos y nunca tuvieron hijos. Es una ridiculez, pensando que María es una mujer superdotada, una mujer con unos dones, era superbiónica. Cada vez que se bañaba y se acostaba a dormir, se transformaba en la superbiónica, en la mujer biónica, que no tenía deseo, no tenía ganas, no tenía nada. Esa era la supermujer, la super pura. Por eso dice Ave María Purísima, ¿no? O la Santísima Virgen, porque ellos creen en su fantasía, porque son fantasiosos, es como que viven, son como niños, como la mente de un niño que fantasea y se imagina a los superhéroes, porque esa es la idolatría, tener superhéroes. Ellos creen que María es la superpoderosa, que lo tenía José al lado y nunca sintió nada. Esas son las cosas que hay en la mente de un idólatra. Es como cuando uno idolatra a una persona y después la conoce y se da cuenta que la persona es de carne y hueso. Mientras está lejos, mientras la persona se imagina que es una super persona, puede suceder con cualquier persona. Otra vez volvemos a lo de Messi para que tengamos algo claro. Usted se imagina a Messi, y las mismas tribunas lo hacen así como que lo adoran, etc. Y si usted lo conociera, es un muchacho común y corriente como cualquiera de nosotros, tan simple como nosotros. Lo que pasa es que la idolatría hace que la persona, por eso la idolatría está en la imaginación. La idolatría está en la imaginación. María fue una mujer común y corriente como toda, una judía santa, una judía temerosa de Dios, una judía que quería hacer la voluntad de Dios, una judía, una virgen judía que tuvo en su vientre al Hijo de Dios. Pero era una mujer como cualquiera, era una mujer común y corriente, con deseos, con ganas de tener una familia, con ganas de tener un esposo. Todos esos deseos tenía ella. Ella era joven, no era una viejita que no tenía ganas de nada. Ella, una chica joven, una mujer joven, una adolescente casi. Entonces, todo eso está en la mente del católico, que dice, María era una super mujer, una super poderosa, que no sentía atracción por José, que no sentía atracción por el sexo opuesto. No, ella era, por eso la llaman Inmaculada, la Santísima Virgen. ¿Y de dónde sale eso? De la mente idólatra del católico. Y después hacen una imagen y la veneran, la divinizan. Y ese es el problema, tanto con María, con Pedro, con los santos, etc. Lo que ellos hacen, de todo hacen un ídolo. ¿Por qué? Porque tienen una mente idolátrica. Ellos necesitan ídolos, porque son idólatras. Cuando nosotros conocemos a Cristo, todo eso se nos va. ¿Por qué? Porque conocemos al Dios verdadero. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos. Y eso es lo que hace el catolicismo, tener dioses ajenos. Porque si ellos hablan con María y tienen a Pedro como papá, significa que son dioses para esos dioses ajenos. ¿Por qué? Porque Pedro está muerto. La cabeza de los católicos es invisible, no tiene cabeza el catolicismo, porque Pedro está muerto. Y la iglesia verdadera sí tiene cabeza, pero está en los cielos. No se ve, pero está en los cielos. Es al revés. Ellos dicen que tienen la cabeza visible y que los cristianos tenemos la cabeza invisible. Es a la inversa. Ellos tienen la cabeza invisible porque Pedro está muerto. Y nosotros tenemos la cabeza visible porque Cristo está vivo. Está en los cielos. Solamente que no lo podemos ver, nada más, pero es visible. Pedro está muerto, Cristo está vivo. Esa es la diferencia entre la idolatría y la adoración a Dios. Es el verdadero cristiano. Esa es la diferencia, porque no andamos por vista, dijo el apóstol, sino que andamos por fe. Entonces, primacía significa dignidad o empleo de primado, o sea, la dignidad de ser el primero. ¿Qué es el primado? Primer lugar, grado, superioridad o ventaja que una cosa tiene respecto de otras en su especie. O sea que ellos hacen a Pedro superior a otro hombre. Ese es el problema que tienen. Tanto Pedro como María eran igual a nosotros. Dice prelado con jurisdicción sobre los arzobispos y obispos. Un primado. O sea, un papa, digamos. Un papa.
Entonces, ¿qué es primero? La palabra primero es la persona o cosa que precede a las demás de su especie. Primero a los de su especie. Ellos ponen primero a Pedro porque lo divinizan, pero cuando Pedro es igual a los demás. Pedro, cuando vinieron los soldados a atrapar a Jesús, Pedro también salió corriendo con los otros compañeros, con los discípulos. No es que Pedro se quedó y era el superapóstol, enfrentó, puso el pecho, que los atraviesen las espadas a Pedro para defender al Señor. No, Pedro salió corriendo como todos. ¿Por qué? Porque era igual a todos. No había diferencia. Encima dice que dijo que al Señor no lo conocía y que dijo maldiciones, dijo malas palabras. Entonces, la persona o cosa que precede a las demás de su especie, u orden, tiempo, lugar, situación, clase o jerarquía. Eso es el problema que tiene el catolicismo. Dice que dentro de la iglesia hay jerarquía. En la iglesia no hay jerarquías. No hay jerarquía. En un cuerpo hay una sola jerarquía y es su cabeza. De acá para abajo no hay jerarquía. Nadie manda a nadie. Mi mano no manda a la otra mano. Mi pie no manda al otro pie. Mi mano no manda al pie. No hay jerarquía. Todas las órdenes vienen de la cabeza. La orden que viene de nosotros como iglesia vienen de Cristo. Vienen de Cristo. Él pone, como dice en Efesios 4:11, evangelistas, pastores y maestros, los cuales el Señor guía y también recibimos instrucción a través de ellos, pero son guiados por el Espíritu Santo y con ministerios. En la iglesia no hay jerarquía, hay ministerios. Ministerio significa, es como puede ser en un país donde hay ministerios para que haya ministerios del Estado, para que haya un orden. Y esos ministros no es otra cosa que siervos que sirven a los intereses y al bienestar del país. Entonces, no hay jerarquías en la iglesia, hay ministerios, o sea, siervos que nos sirven a nosotros. Nos sirven. Como hay pastores, como hay maestros que nos nutren y nos alimentan con la palabra de Dios, son siervos, no es que están arriba de nosotros, son siervos. Por eso la palabra diácono, que muchas veces se le llama, a Timoteo se le llama diácono, y Timoteo era un pastor. Diácono es aquel que sirve en las mesas, o sea, que sirve la comida. Timoteo era alguien que servía la comida, que predicaba la palabra, que enseñaba. Por eso los predicadores merecen, los que viven a tiempo completo, merecen que se les ayude económicamente porque son siervos, son llamados por Dios, porque se dedican a la enseñanza y a los que gobiernan bien. Entonces, en el cuerpo de Cristo no hay jerarquías, hay siervos, hay ministros, hay ministerios. Entonces, lo que ellos ponen a Pedro como primero no existe, porque Pedro recibe las instrucciones de Dios. Todo lo que escribió Pedro fue por la guía, la inspiración del Espíritu Santo. O sea que las órdenes, ¿de dónde vinieron? ¿Vienen de Pedro? Cuando leemos la carta de Pedro, no. Esas instrucciones vienen de Dios. Ya dijimos que las Escrituras es una obra de Dios, no es una obra de los hombres. Dios usó a Pedro, su secretario, para escribir. Pero la Biblia la escribió Dios. Por eso es divina. Por eso es sagrada. Por eso la verdadera iglesia es sola escritura. Si usted quiere conocer la verdadera iglesia cree en el Dios verdadero y cree en sola escritura. Solamente la escritura. No hay catecismo, no hay tradición, no hay magisterio romano, no hay nada. Solo escritura. Esa es la verdadera iglesia. La iglesia de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo. Lo que hay el romanismo, el catolicismo, nosotros nunca tuvimos nada que ver con ello. Nos da igual si existe o no existe, en el sentido de que no tiene nada que ver con nosotros el catolicismo. Se refuta en sus doctrinas porque son pura mentira, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nosotros como iglesia estamos para defender la verdad. Por eso hablamos, por eso predicamos, por eso hacemos apología de la verdad, defendemos la verdad de Cristo. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, somos defensores de la verdad. Por eso llegamos a estas exposiciones, porque defendemos la verdad. Los católicos no atacamos, al contrario,
ellos atacan con la mentira. Los que nosotros somos los que resistimos con la verdad. Porque ellos son los que atacan con la mentira. Nosotros no es que atacamos con la verdad, ellos atacan con la mentira. Por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Quiere decir que somos defensores de la verdad. Defendemos la verdad. Siempre vamos a tener la bandera de la verdad. Entonces, el nombre da el oficio a una persona. No. Pero sí un nombramiento. A mí, por más que me llamen doctor, no soy doctor. Pero si yo estudio y un día me dan un diploma y me dan un nombramiento como doctor, sí. Poner un nombre es igual a poner un nombramiento. El nombre es igual a nombrar. O sea que ellos dicen que allí Jesús hizo un nombramiento, un ordenamiento como sacerdote. En ninguna parte, allí en la Santa Cena, dice que Jesús, los católicos dicen que Jesús hizo un nombramiento, los llamó a los apóstoles y los hizo sacerdotes. Porque según ellos, miren el enredo que hace, que así, según el orden de Melquisedec, porque Jesús está bajo el orden de Melquisedec. El asunto es que Jesús no tiene sucesor. Ese es el asunto. Que para que haya sucesor, Jesús tiene que estar muerto. Para que Pedro sea el sucesor de Cristo, tiene que estar muerto. Por eso el catolicismo no cree en Cristo. No cree que Cristo resucitó. Para eso Cristo está muerto. Por eso sus templos, sus catedrales tienen un Cristo crucificado. Entonces, al estar Cristo, alguien lo tiene que suceder a Cristo. ¿Quién es? Pedro. Eso es el catolicismo. No creen en Cristo. Por eso están condenados. Porque no creen en Cristo. Porque ellos creen que el sucesor de Jesús es Pedro. ¿Por qué? Porque ellos no se enteraron que Jesús resucitó, que Jesús, para que haya un sucesor de Jesús, Jesús se tiene que estar muerto. Y Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Esa es la ridiculez del catolicismo. Por eso el sacerdocio es totalmente inválido. Es totalmente falso la sucesión sacerdotal o apostólica. Porque para que eso tuviera vigencia, Jesús tendría que estar muerto. Por eso vino Jesús, para establecer el sacerdocio eterno de Él. ¿Por qué? Porque Él es eterno, porque Él resucitó, porque su sacerdocio, su ministerio para el perdón de los pecados es eficaz y es eterno. Por eso ellos creen, y muchos se agarran la cabeza y dicen, no puede ser, pero es así. El católico cree que Jesús no está vivo, que el sucesor de Jesús es Pedro. Parece fuerte, pero... Y bueno, los católicos en su ignorancia quieren discutir, quieren decir no, es una discusión que no se termina más. Porque es como discutir con un niño, con todo el respeto. Es como discutir con un niño necio. No se puede discutir con niños, porque no entienden las cosas como se leen en las Escrituras, porque todo está en las Escrituras. Si los católicos no van a la Escritura, nunca van a entender nada. Entonces, ¿por qué dicen que hay una sucesión sacerdotal? Porque creen que Pedro es el sucesor de Cristo. Entonces sí hay una sucesión. El asunto es que Cristo está vivo. Por eso no hay transferencia del sacerdocio de Cristo a otro sacerdote. Porque Él no vuelve más a la muerte. Él no vuelve más a la muerte. Por eso no existe el sacerdocio, la sucesión sacerdotal. No existe. ¿No existe? Porque Cristo está vivo. Por eso no existe. Porque para que haya sucesión tiene que haber muerte. Dice el 7. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. O sea que el mandamiento de Aarón y los levitas, todo ese sacerdocio, todo ese ministerio, toda esa maquinaria ministerial para el perdón de los pecados queda abrogado, o queda anulado, entonces lo vamos a dejar por acá para continuar más adelante, porque es profundo, es largo para explicar que no hay una sucesión apostólica, no hay una sucesión sacerdotal, porque Cristo está en el trono y es intransferible
el sacerdocio de Cristo. Para que haya una transferencia, Cristo tendría que morir, y Cristo no muere más, así que ahí quedó. Gracias a Dios tenemos un sumo sacerdote en los cielos, la cual podemos acudir a Él y obtener el oportuno socorro, gracias a su precioso sacrificio, el de Cristo. Así que lo vamos a ir dejando por acá, y decimos que no hay tal nombramiento. Si hubo un nombramiento allí en Cesarea de Filipo, fue que Jesús lo llamó Satanás a Pedro, si podemos decir, si algo lo nombró a Pedro. Le dijo Petro, pero también le dijo Satanás. Así que si vamos por nombramiento, también se le dijo Satanás a Pedro. Así que no existe eso de la sucesión apostólica, la sucesión sacerdotal no existe, y lo que propone el catolicismo romano es totalmente falso y ridículo. Así que vamos a dejar por acá, y que Dios le bendiga a todos.